Hola, buenas tardes hermanos. Bienvenidos a una nueva reunión de oración de día miércoles. Sabemos que no tiene la misma dinámica que todos los miércoles juntarse a orar en la iglesia, pero bueno, desde nuestras casas podemos hacerlo también. Y para iniciar esta parte, que es una palabra de oración. Padre, Hijo, que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por el día que nos ha regalado la vida, Padre, por permitirnos, Señor, juntarnos con los hermanos, Señor, el compartir alabanza, Señor, compartir de tu palabra, Señor, que sabemos que hace tanto bien a nuestras vidas, Padre. Te agradecemos por eso, Padre, y que bendigas este tiempo, Señor, de alabanza, Señor, que va a comenzar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el primer coro dice: nuestro canto expresa un sentir. Bien, antes de pasar al siguiente coro, que tú eres digno de gloria, quería leer un texto que está en Colosenses 3, versículos 16 y 17. Dice: la palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y ahora sí cantamos el siguiente coro. Te alabamos, Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, te adoramos, Señor, te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres
declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, te adoramos, Señor. Te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Bueno, el siguiente coro es Jesucristo basta. Antes de empezar a cantar quería leerles una parte de la primera estrofa que dice: nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y dice: Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Y esto me hizo acordar Juan 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana y dice: Jesús le dijo: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Pensando en esto que les quería compartir, comencemos a cantar el coro Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son,
castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el amante de beber, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos y descanso en él. Para cerrar este tiempo de alabanza, vamos a cantar la última canción que dice A ti sea la gloria. Ni bien termina la canción, vamos a escuchar una palabra de oración de Lucas. Y apenas termine Lucas, le dejamos el paso al hermano que tiene a cargo la palabra. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Oremos. Padre Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que compartimos cada uno desde su lugar, pero unidos a la distancia, cantándote, Padre, alabando, dando honra y gloria a ti, Padre. Como decíamos en las canciones, Jesucristo basta, Jesucristo es lo único que nos sacia de verdad, Padre, lo único que necesitamos en nuestra vida, y que eso podamos hacerlo una realidad en nuestra vida práctica, que lo podamos vivir en cada una de las situaciones que nos toca en este momento. Y te pedimos por la palabra que tú nos estés hablando, nos estés bendiciendo y ayudando, Padre, para seguir en todo esto, Padre. Te agradecemos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Apreciados hermanos, es un privilegio poder estar con todos ustedes, marcados por la distancia geográfica, pero no así de corazón. Y para mí es un privilegio haber sido invitado para compartir en este día pues un tiempo de estudio bíblico, estudio de la palabra de Dios. Y quisiera que pudiésemos disfrutar juntos al acercarnos a las Escrituras y aprender de ellas. Quisiera hacer un acercamiento que también fuese en parte una metodología de estudio que nos pudiese servir a todos. El tema de nuestro estudio tiene que ver con capítulo 19 de Mateo, versículos del 13 al 26. Mateo 19 del 13 al 26. Y aunque este va a ser el tema central que vamos a estar considerando en este momento, quisiera que hiciésemos un acercamiento también no solo a este texto, sino a los pasos para el estudio bíblico. Así que, teniendo en mente esto, quisiera hacer en primer lugar una breve introducción al contexto del texto que vamos a estar estudiando en Mateo 19. Es muy importante cada vez que nos acercamos a un texto bíblico poder situarlo en su contexto. Y aunque sea de forma muy breve, quisiera destacar algunos aspectos que tienen que ver con el Evangelio de Mateo, donde encontramos esta narración que vamos a leer. Mateo es uno de los evangelistas que da mucha importancia al tema de la enseñanza bíblica. De hecho, el Evangelio de Mateo tiene una estructura en la que destacan 5 grandes discursos de Jesús. Es tan importante el tema de la enseñanza que junto con los discursos encontramos el propósito que tiene el Evangelio y que encontramos al final en el capítulo 28, en lo que conocemos el texto de la Gran Comisión. Y en ese texto de la Gran Comisión encontramos el mandamiento de ir a hacer discípulos a las naciones, pero sobre todo es importante recordar en qué consiste el mandamiento, enseñándoles a guardar las cosas que Jesús ha enseñado y que encontramos precisamente en este Evangelio. Por eso, el evangelista Mateo lo que hace es agrupar enseñanzas que tanto en Marcos como en Lucas a veces están dispersas a lo largo del Evangelio, y Mateo las concentra de forma que nos ayuda a enfrentarnos a 5 bloques temáticos que encontramos en este Evangelio. El primero de ellos, muy conocido, es el Sermón del Monte, que ocupa 3 capítulos, el 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Estos discursos se cierran con una fórmula que aparece al final de cada uno de ellos, en el capítulo 7 al final. Y sucedió que cuando Jesús terminó de predicar estas palabras, capítulo 11:1 lo encontramos también, capítulo 13 encontramos las parábolas del reino, capítulo 19 que cierra la enseñanza del capítulo 8 y que veremos cuál es, y después el capítulo 26 que cierra también lo que es la enseñanza especialmente de carácter escatológico, capítulos 24 y 25 de Mateo. Resumiendo, la idea o el concepto principal es que Mateo tiene una intencionalidad pedagógica muy importante. Además de su trabajo con las citas del Antiguo Testamento para mostrar que Jesús es el Mesías, hay una intencionalidad de transmitir, de comunicar una enseñanza que es muy importante para los discípulos de Jesús. Cuando nos acercamos al Evangelio de Mateo, por tanto, hemos de tener en cuenta esta perspectiva que es tan importante y tan relevante. Quisiera destacar en un contexto ya más cercano lo que el Evangelio de Mateo nos propone en el contexto más inmediato. Justo antes del texto que vamos a estar considerando ahora, nos encontramos en el capítulo 18, ese capítulo en el que aparece junto con el capítulo 16 de Mateo la palabra iglesia.
son las dos únicas ocasiones en las que la palabra iglesia aparece en los evangelios. Se usa mucho más después en las cartas. Es relevante para nuestro estudio entender que los acontecimientos que narra el capítulo 19 tienen ese trasfondo, ese contexto de la enseñanza de Jesús en cuanto a lo que podíamos llamar la vida en comunidad. Si hacemos un breve resumen de ese capítulo 18, podemos ver cómo Jesús destaca la humildad, el cuidar a los pequeños, la búsqueda de la oveja perdida, que Mateo coloca en este contexto, y recordaremos que Lucas se lo colocará en el contexto de las cosas perdidas, ¿verdad? Mateo, por lo tanto, está destacando otro aspecto importante de esta parábola. Nos habla de la necesidad del perdón, de la necesidad de la disciplina en la iglesia. Por lo tanto, el capítulo 18 ha destacado la humildad, el amor, el cuidado, el perdón, el ganar al hermano, la generosidad que proviene de la gracia, como características del tipo de comunidad que Jesús quiere construir. Cuando llegamos al capítulo 19 nos encontramos con una narrativa. Ha terminado el discurso del capítulo 18 y nos encontramos en una sección en la que Jesús está en Judea. Después, en el capítulo 20, versículo 17, encontramos a Jesús subiendo específicamente a Jerusalén. Así que nos vamos a quedar con estos dos datos. Capítulo 19 abre una sección narrativa después del discurso de Jesús sobre la vida de la comunidad de discípulos y abarca toda una sección hasta el capítulo 20, verso 17. Y tienen un marco, una temática común que también quisiera destacar como contexto para acercarnos a los textos que vamos a estar estudiando. El capítulo 18, cuando Jesús trata sobre el tema de los principios de la vida de los discípulos, todo este discurso se inicia con una pregunta relevante. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Esta temática va a estar como telón de fondo. Vemos que se va a repetir después este aspecto, este concepto, en el capítulo 19, en esta narrativa que vamos a considerar, cuando Jesús, como respondiendo todavía en eco a aquella pregunta, dice: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y esta misma visión, esta misma temática continúa todavía hasta el capítulo 20, verso 16, cuando Jesús recuerda: así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Así que tenemos un telón de fondo que nos da un marco, y ese marco iría desde el capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 20, verso 16, antes de que el narrador, Mateo, nos diga que Jesús se va a enfocar a ir hacia Jerusalén. La narrativa, por lo tanto, va a responder a esta situación, a estos interrogantes sobre la importancia de las personas, sobre quiénes son los primeros, quiénes son los últimos, y lo va a hacer a través de varios modelos, varios ejemplos. Nos encontramos de esta manera con 4 escenas, desde 19.1 hasta 20.16. Nosotros solo vamos a considerar las 2 centrales, pero quisiera mantener en perspectiva el conjunto total. En esas escenas que nos narra el Evangelio de Mateo, la primera tiene que ver con el divorcio, la segunda es la oración de Jesús en favor de unos niños, después va a intervenir un joven rico con el que Jesús va a dialogar, una pregunta de los discípulos, y se cerrará con la parábola de los trabajadores que tienen diferentes jornadas, pero al final reciben el mismo salario. Parece chocante que se incluya en este contexto
a la pregunta sobre el divorcio. ¿Qué tendrá que ver la pregunta sobre el divorcio con los niños, con un joven rico, con la pregunta de los discípulos sobre nosotros lo hemos dejado todo, y con la parábola de los trabajadores contratados a diferentes horas, pero que al final reciben el mismo salario? Quizás tenemos que considerar aquí que hay un tema de fondo, que insisto será este, ¿verdad? ¿Quién es la gente importante para Dios? ¿Quién es el importante? ¿Quiénes son los primeros y quiénes son los últimos? Y aunque no vamos a tratar el tema de los primeros versos del capítulo 19 que tratan del divorcio y que es un tema extenso, profundo y detallado para poder exponer, sí quisiera destacar el contexto y el sentido del contexto de esta enseñanza de Jesús en el marco de estos capítulos de 18, 19 y 20. Generalmente nos acercamos con la pregunta importante, ¿no?, sobre qué piensa Jesús sobre el divorcio, pero quizás tendríamos que destacar ahora también cuál es la perspectiva de la presentación de este tema sobre el divorcio. Cuando se habla sobre el divorcio, hemos de darnos cuenta cuando leemos estos versículos, capítulo 19 del 1 al 12, y eso dejo para que lo lean en casa y se fijen en estos detalles. Lo que se plantea no es si uno se puede divorciar o no, el planteamiento no es ese. El planteamiento es si uno se puede divorciar de su esposa por cualquier causa. O sea, se asume que el divorcio es una opción y una posibilidad del hombre respecto a la mujer. Y también es muy interesante notar la sorpresa y la reacción de los discípulos cuando Jesús se remite al principio para hacer la afirmación contundente de que el deseo, el propósito y la voluntad original de Dios es que un hombre y una mujer contraigan matrimonio para toda la vida. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Esa es la intención de Dios, ese es el proyecto y el propósito de Dios. Pero ustedes recordarán cuál es la reacción de los discípulos. Bueno, si esta es la situación, ¿verdad?, conviene no casarse. ¿Qué idea tenían ellos del matrimonio entonces? Parece que esa posibilidad de poder separarse, divorciarse, era algo que se aceptaba, se admitía como algo normal y algo necesario por si acaso, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos, el contexto en el que se plantea la pregunta es el contexto de alguien que toma decisiones respecto a otro que solo es un agente pasivo. Alguien que solo recibe, ¿verdad?, la carta de divorcio diciéndole adiós, muy buenas. Por lo tanto, está situada también esta escena en el contexto de quiénes son los importantes. Y aquí el contexto nos recuerda también a los textos del Antiguo Testamento y el propósito de Dios de dar carta de divorcio. Dios no estaba permitiendo el divorcio fácil. No es esa su intención. Dios es un Dios fiel y nos enseña fidelidad. Pero lo que está haciendo la legislación del Deuteronomio es proteger a la parte débil para que tuviese un documento con el cual poder regresar a la casa de su padre. Por lo tanto, el contexto de quién es importante aquí, ¿verdad?, quién juega en primera división, es el que encontramos. Y vamos ahora a centrarnos especialmente en estas dos escenas que encontramos en el Evangelio de Mateo. Quizás si hay un vídeo, se puede hacer con este vídeo se podría hacer una pausa y hacer la lectura, ¿verdad? Mateo 19 del 13 al 26. Yo iré haciendo algunas referencias al texto, pero espero que ustedes lo puedan leer completo porque es muy importante para entender lo que estamos enseñando. La primera escena, que ocupa únicamente 3 versículos, encontramos a Jesús con los niños. Y en esta escena cabe destacar algunos aspectos importantes. ¿Qué destacaría en primer lugar? En primer lugar, destacaría en esta escena a los padres.
Los padres que tienen el deseo y la voluntad de acercar a sus hijos a Jesús para que Jesús ore por ellos. Sin duda, para los padres todos los hijos son importantes. Si hablamos en un sentido general, siempre hay familias disfuncionales, con problemas, pero lo natural, lo normal es que los padres se preocupen por los hijos. Y los padres tienen el profundo deseo de que aquello que ellos ven que es de bendición, que también sea algo de bendición para sus hijos. Y ellos acercan a sus hijos a Jesús. Están, por supuesto, los niños. Niños, en primer lugar, observando el texto, que es lo que estamos haciendo ahora. Niños literales, niños pequeños. Y niños que seguro que algunos eran tranquilitos y otros muy intranquilos. Tengo 5 nietos y Dios mediante este mes uno más, una nieta más, y todos son absolutamente diferentes. Con alguno nos sentamos y hablamos, con menos de 3 añitos, pero hablas y hablas, le gusta mucho hablar. Otros son tremendamente inquietos y lo que le gusta es moverse, ¿verdad? Así que uno puede imaginar la escena. Jesús está enseñando y allí están los papás trayendo a los niños y algunos quietecitos, pero otros moviéndose, ¿verdad? Y que no molesten al maestro. Y ellos quieren apartar a los niños de Jesús. Pero vemos inmediatamente la reacción de Jesús. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús tiene una mirada diferente. Jesús ve a los niños como personas, objeto de su amor. ¿Quién es el importante? Por otro lado, encontramos al joven rico, versículos del 16 al 26. Y aquí vamos a detenernos por un momento en también, observando el texto, cómo reaccionan o qué piensan los discípulos, qué piensa el joven, qué piensa Jesús. Y si en el caso de los niños, la actitud de los discípulos fue, diríamos, de rechazo, no en cuanto a ellos mismos en sí, sino a que no estorben. Vamos a dejarlos en un segundo plano, ¿verdad? Cuando llega el joven rico, hay una serie de reacciones en los discípulos que nos llaman la atención. En primer lugar, los discípulos, igual que todos los demás, observan a ese joven. Versículo 22 nos dice que era joven. En segundo lugar, era una persona que se presenta como alguien respetado y respetable, una persona que guarda la ley, que cumple la ley, digamos un modelo de ciudadano, un modelo de judío. Es una persona además rica. Y eso a los discípulos también les llama poderosamente la atención. Diríamos joven, con posición, con poder, con reconocimiento. Y los discípulos establecen una valoración mirando precisamente, igual que los demás, las cosas externas en el joven rico. Su afirmación nos llama la atención, ¿verdad? Cuando Jesús empieza a hablar con él y todo lo que sucede es que el joven rico acaba renunciando al llamado de Jesús, y Jesús dice que los ricos difícilmente entrarán en el reino de los cielos. En el versículo 25, ¿cuál es la reacción de los discípulos? Si este joven con posición, poderoso, religioso, piadoso, si este no se salva, ¿quién podrá ser salvo? Es un joven que goza del reconocimiento social. En la mentalidad judía, y haciendo un binomio de las enseñanzas del Deuteronomio, ellos habían llegado casi a la conclusión: rico igual a bendecido por Dios. Quizás dejando y olvidando otros textos que nos hablan también de todo esto, como pueden ser el libro de Job, ellos habían igualado la ecuación: rico, bendecido, igual a piadoso. Y por eso, cuando Jesús está haciendo esta afirmación, está trastocando su concepto, trastocando su interpretación religiosa de los textos,
y les está invitando a considerar las cosas desde otra perspectiva. Ahora, cuando observamos este texto, también podemos acercarnos y ver qué es lo que piensa el joven. ¿Cómo se acerca el joven? Pues sin duda él no se ve como una mala persona. Él llega a afirmar que él ha guardado la ley desde su juventud, los mandamientos los ha guardado, ¿verdad? Él se considera una buena persona. Sería como algunos de los vecinos. Nunca he hecho daño a nadie. Procuro hacer el bien que puedo, sin exagerar, sin que me afecte mucho, pero soy una buena persona. Tenía prácticamente de todo. Sin embargo, descubrimos en el joven que, a pesar de lo que dice, en él hay una conciencia que no está enteramente limpia. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer para entrar en el reino, para heredar la vida eterna? Este joven entendía y percibía que en su interior, a pesar de todo lo que hacía, había algo que todavía no era suficiente. Había algo más, había una necesidad más. Y probablemente, como algunas personas de nuestro contexto, estaba pensando, bueno, que Dios ocupe también un poquito, una parte de nuestra vida que acabe de completar todas mis ilusiones, todos mis objetivos. Dios, una parte más. Y él hace una pregunta equivocada, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Vamos a hablar después sobre esta cuestión cuando hablemos de cómo interpretar este texto, pero observamos, ¿verdad?, que en él hay una percepción de que yo tengo que hacer algo. Las posesiones no son suficientes y Dios va a descubrir, va a trabajar y va a tratar con su corazón. Pero también tenemos la mirada de Jesús. ¿Y qué percibimos en Jesús? Jesús, en primer lugar, recibe a este joven, le escucha y va a estar corrigiendo algunos conceptos equivocados de su parte y que los analizaremos en el siguiente punto cuando hablemos de la interpretación del texto. Pero lo recibe. Jesús ha recibido a los niños. Jesús recibe ahora al joven rico. Y lo recibe también para corregirlo. Maestro bueno. Aquí tenemos algunas variantes en los textos. Se podría traducir como maestro bueno, o la traducción tendría que ver también con la idea de preguntar sobre lo bueno. La cuestión más importante aquí es cómo Jesús va a responder a este planteamiento del joven. Jesús va a corregir su concepto personal, su concepto de lo que puede hacer, su concepto de Dios. Y Jesús lo va a retar. Lo va a retar a dejar sus cadenas. Es un joven popular, famoso, reconocido, pero que tiene profundas cadenas que le impiden seguir a Jesús. Sí, son cadenas, podríamos llamarlas cadenas de oro, pero que frenan su vida espiritual, que lo condicionan y que le hacen descubrir que realmente aquello que cree que él es, una persona piadosa, entregada y obediente a los mandamientos de Dios, está lejos de ser una realidad profunda. Ahora, recojo aquí algo que Mateo no dice, pero que sí nos cuenta el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, verso 21, nos relata esta misma escena del joven rico, pero añade un detalle relevante. Dice el texto: entonces Jesús, cuando este joven le pregunta ¿qué más tengo que hacer?, entonces Jesús, mirándolo, lo amó. Lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Qué interesante lo que nos dice Marcos.
¿Jesús a quién ama? Jesús ama a los niños, a aquellos que están en segundo plano. Pero Jesús no está despreciando a este joven rico. Lo mira y lo mira igual que a los niños, como una persona necesitada del amor de Dios, necesitada de la transformación del Evangelio. Mirándolo, lo amó. Esta es la escena, estos son los personajes. Ahora demos un paso más y nos vamos a preguntar cómo interpretamos este texto. Y voy a trabajar solo algunas pautas generales que nos permitan después profundizar personalmente cada uno de nosotros en las profundas enseñanzas que tiene este pasaje. Nos vamos a centrar de nuevo, volvemos ahora a los niños. Los niños, cuando interpretamos el texto, en primer lugar hay que decir que son niños literalmente. Niños pequeños, niños que acercan a Jesús, niños que Jesús recibe, y por lo tanto nos acercamos a ellos pensando y valorando todo lo que nos enseñan desde la dimensión natural histórica de un niño. Y lo primero que nos enseña es que Jesús tiene una preocupación importante por la infancia, por los niños. Ellos además tendrán un valor simbólico, que no alegórico, que es muy relevante. En primer lugar, por lo tanto, los niños son importantes. No impidáis a los niños venir a mí. Ellos son destinatarios del amor de Dios. Ellos deben conocer a Jesús, ellos deben conocer el Evangelio, ellos deben entender su necesidad de Dios. Y no debemos esperar mucho. La sociedad en forma muy temprana intenta educar a los niños, a los hijos, a nuestros nietos, y llevarles todo su ideario, toda su filosofía de vida, que en muchas ocasiones está en contra de lo que Dios enseña. Qué importante es recibir a los niños, enseñarles. Y el propósito de Jesús es bendecir. Los traía para que orasen, y Jesús ora y pone las manos sobre ellos. Eso es un acto de bendición, de bendecir a estos pequeños, para que desde los principios de su vida puedan seguir al Señor. Pero estos niños también son relevantes en cuanto a su valor simbólico. Los niños son aquellos que, amados por los padres, sin ninguna duda, socialmente no cuentan. Ellos no tienen poder económico, no tienen poder político, no pueden tomar decisiones, ¿verdad? Por lo tanto, ellos representan también una determinada condición social. Son los que no tienen peso en la sociedad. Son aquellos que no se les toma en cuenta para las decisiones. Hoy tenemos en nuestro contexto histórico documentos con los derechos del niño, pero en aquel momento realmente eran personas que socialmente hablando carecían de esa importancia. Y Jesús los toma como un modelo. ¿Modelo de qué? Por eso digo que es importante aquí no alegorizar. No está planteando que los niños sean inocentes, que no hagan daño, que no conozcan el mal. Basta observar a un niño pequeñito cuando tiene un regalo y que alguien quiere usar su juguete, que pronto aprenden la idea de esto es mío. Lo mío no lo dejo, pero lo de los demás sí puedo, sí que lo uso. Así que no está destacando tanto la inocencia, pero sí está destacando que son personas vulnerables, que son personas dependientes, que son en ese sentido un modelo de humildad. Dice un autor, el niño es un símbolo claro de carencia de poder, fuerza y de autoridad. Es el prototipo de la humildad y del servicio. Por lo tanto, nos está enseñando a cuidar de los pequeños, a cuidar en este sentido también social de los vulnerables, de los necesitados, de los que son dependientes de otros. Y de esta manera también nos está enseñando la opción de Dios y la preferencia de Dios a veces
por lo pequeño. Dios no desprecia a nadie. Destaco esto otra vez. Jesús amó a aquel joven rico. Pero el Señor tiene una preocupación especial por aquellos que están en necesidad. Y este niño, que representa también a los débiles socialmente hablando, está representando también a aquellos que reconocen, este sería la siguiente imagen, ¿verdad?, su condición espiritual de necesidad y de dependencia de Dios. Qué interesante es que el Señor, cuando escoge personas para formar su pueblo, no empezó por los más poderosos y ricos. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 17, que lo débil del mundo escogió Dios, y lo que no es, para avergonzar lo que es. Aún en la obra de la redención, el Hijo de Dios, aquel que se ha encarnado por amor a nosotros, que dejó su gloria, no vino como un rey, sino que vino como un siervo. Y la obra de salvación se llevó a cabo desde esta dimensión de servicio y de entrega, según la voluntad del Padre, pero por amor a cada uno de nosotros. Es desde la humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que podemos realmente agradar a Dios y servir a Dios. La Escritura nos enseña el valor de la humildad. Dice el Salmo 147:6, el Señor exalta a los humildes y humilla a los impíos. Lucas 1:52 dice, quitó los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y aun Santiago y Pedro recogen este dicho del Antiguo Testamento para exhortarnos a la humildad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. La humildad es la actitud fundamental para acercarse a Dios. Acercarnos a Dios sin pretensiones, en dependencia, reconociendo quién es Él. ¿Y en qué nos enseñan los niños? Lo hemos visto, ¿verdad? Son un modelo, un ejemplo que Jesús pone delante de nosotros. ¿Qué nos enseña el encuentro con el joven rico? Decíamos al principio que se podría traducir o interpretar la primera frase como maestro bueno, y la respuesta de Jesús, ¿por qué me llamas bueno? O también se puede traducir como maestro, ¿qué buena acción puedo hacer? Y la respuesta de Jesús, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno que puedes hacer, verdad? De todos modos, la conclusión de Jesús es importante. Nadie es bueno sino uno. Solo Dios es bueno. Por lo tanto, cualquier punto de partida en cuanto a que nosotros podemos ser buenos o que alguien es bueno por sí mismo, es algo que el texto y Jesús descarta. Todos estamos necesitados de Dios. La referencia de Cristo, por lo tanto, es a Dios como único bueno en primer lugar. Notamos entonces que Jesús da respuestas correctas a preguntas o afirmaciones incorrectas. Jesús está corrigiendo y está enseñando. En segundo lugar, el planteamiento de aquel joven es ¿qué más puedo añadir? Y Jesús plantea solo Dios es bueno, y la posición de Dios es la de ser Señor. Dios no quiere, no pretende ser un complemento en la vida de nadie. No se trata de añadir a Dios a tu vida para que sea un elemento más. Lo que la Biblia nos enseña es que cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos para que Él sea el Señor en nuestra vida. Y que todo lo que somos, todo lo que poseemos, lo pongamos en sus manos. Cualquier otra cosa que ocupe el lugar principal en nuestra vida es un ídolo. Y Jesús va a confrontar a este joven con la realidad. Este joven tenía muchas riquezas, tenía muchas posesiones,
Pero cuando leemos bien el texto nos damos cuenta de que más que tener él muchas posesiones, las posesiones lo tenían a él. Fue incapaz de seguir a Jesús, fue incapaz de seguir el reto de dejarlo todo y seguirle. ¿Por qué? Porque aquellas posesiones tenían atado su corazón. Y nosotros también podemos tener cualquier ídolo que ocupa el lugar de Dios, que ocupa el lugar más importante, que nos impide seguir a Jesús y obedecer a Jesús. Dios expresa su amor misericordioso a todo hombre, grande, pequeño, niño, adulto. Ni el humilde es despreciado, ni el rico es aceptado por ser rico. Lo importante es que nos acerquemos todos y cada uno de nosotros a Dios de la forma correcta. Ahora, en el corazón del joven estaba el buen deseo de ganar la vida eterna. Pero aquí Jesús va a plantearnos una cuestión muy relevante. ¿La salvación la ganamos o la recibimos por gracia? Cuando el joven le pregunta a Jesús, ¿qué más puedo hacer? Jesús lo que hace es citar la ley. Ya conoces la ley, conoces los mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús cita la ley? ¿Está acaso Jesús presentándonos dos opciones para salvarse? Una a través de las obras, haciendo la ley, y otra a través de la gracia. Observemos con detalle. En primer lugar, Jesús no cita todos los mandamientos. Jesús empieza por los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. No matarás, no adulterarás. Permitidme que los ponga o los traduzca, ¿verdad? Jesús le presenta los mandamientos que tienen que ver con respetar la vida del prójimo, respetar el matrimonio del prójimo, respetar los bienes del prójimo, respetar el honor del prójimo, respetar también a sus propios padres, su prójimo. Y finalmente Jesús concluye con el resumen de esa segunda parte del decálogo: amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Jesús cita los mandamientos que tienen que ver con el prójimo? Porque Jesús va a demandar de él algo que va a evidenciar si realmente ama al prójimo como a sí mismo. Ahora, tenemos que decir por el resto de las Escrituras que la ley ni salva ni santifica. Gálatas es una carta que expresa esto de forma muy clara. Gálatas 2:16, 2:21, 5:16, etc. Por las obras de la ley, dice Romanos también, ningún ser humano será justificado. ¿Qué es pues la ley? Lo resumo en el texto de Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro pedagogo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. La ley ha sido como aquella persona que a los niños, mientras eran niños, los acompañaba a la escuela, los cuidaba, hacía de tutor y cuando llegaba a casa les ayudaba en sus tareas escolares. No era el maestro, era el acompañante del niño, era el ayudante hasta que no fuese adulto. ¿Por qué Jesús usa la ley? Porque las demandas de la ley revelan lo que hay en nuestro corazón. A través de la ley se da el conocimiento de pecado. Así que cuando Jesús le iba expresando estos mandamientos y él estaba pensando, lo he guardado todo, Jesús tiene que enfrentarle con la realidad práctica. ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Pues entrega todo lo que tienes y sígueme. Y ahí se reveló que realmente el amor a las cosas era más importante que el amor a las personas. Cuando nos enfrentamos a la ley con sinceridad, ella revela nuestra profunda necesidad de Dios. La ley nos lleva a Cristo. La ley no nos salva, la ley no nos justifica, pero la ley nos indica el camino hacia el Salvador, Cristo Jesús.
Y por eso Jesús declara en el verso 26 el principio fundamental. Cuando los discípulos preguntan, ¿quién entonces podrá ser salvo? Si no lo es este joven religioso, piadoso, parece que bondadoso, ¿quién podrá ser salvo? Para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Y usan una ilustración, ¿verdad? Solo mencionarla brevemente, aquel camello, pasarlo por el ojo de la aguja. Muchos han dado una interpretación histórica que si había que hacer pasar el camello agachado por un lugar, una puerta que se llamaba de la aguja. Yo creo sinceramente lo que Jesús está diciendo es lo que dice. Es imposible. Un camello no entra por el ojo de una aguja. Para los hombres es imposible, pero para Dios es posible, por medio de la obra de Jesús. No podemos ganar el favor de Dios. ¿Qué más? Es que no puedes hacer nada que agrade a Dios, pero sí puedes acercarte a Dios con la actitud correcta, de humildad, para que sea Él, por su gracia, por su amor, y depositando tú la fe en la obra de Cristo Jesús, que recibas la salvación. Quisiera terminar con una breve aplicación del texto. ¿Cómo miramos y cómo valoramos a las personas? Nos fijamos en lo exterior, en la fachada. El mundo mira la fachada, los famosos. Pero Dios mira a las personas por su verdadero valor como personas y como imagen de Dios. Miremos a los demás con la mirada de Dios. Dios ama a cada persona. Nosotros debemos amar a cada persona. Debemos estar dispuestos a compartirles el Evangelio de la gracia porque necesitan la salvación de Dios. ¿Cómo mira Dios? Isaías 66:2. Mi mano hizo todas las cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo, el Creador, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. También en el primer libro de Samuel 16:7 dice: Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Está hablando del rey Saúl. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Que aprendamos a mirar a los demás con esa mirada de Dios, que sepamos entender lo que hay en el corazón y la profunda necesidad de cada ser humano en su corazón, en lo más íntimo, de necesitar y de tener a Dios en su vida. Aprender a valorar a la gente realmente por lo que son. Y de esta manera estamos llamados a acudir a Cristo para depender de Él, pero también como cristianos estamos llamados a seguir a Cristo en su ejemplo de humildad y en su forma de mirar a las personas. Quiero al Señor que seamos una comunidad de hermanos, de hermanas, que podamos expresarnos un profundo amor en Cristo Jesús, que tengamos un corazón de siervos para servirnos los unos a los otros y que de esta manera nos edifiquemos mutuamente en amor. Un privilegio acompañaros. Hemos hecho un breve acercamiento a este texto, sin duda muy profundo y muy interesante, pero que espero sobre todo que sean pautas prácticas para tomar lecciones, para aplicar en nuestra propia vida. Que el Señor os bendiga. Un fraternal saludo desde España.